Listo, vamos a comenzar entonces con la clase de hipófisis, revisando un poco de la anatomía de la glándula hipófisis y algunas patologías, las más comunes de la glándula hipófisis que es necesario que ustedes sepan. Bueno, comenzaremos diciendo que la glándula hipófisis es una glándula, es la considerada la glándula maestra, la glándula central de todo el sistema endocrino, que se encuentra localizada pues en la famosa silla turca, ¿no? Que se encuentra dentro de la esfenoide, ¿no? Que se encuentra dentro de la silla turca, que es parte del hueso esfenoides. Entonces aquí tenemos la glándula hipófisis, y nos vamos ubicando anatómicamente con su localización. Esta es la parte del esfenoides. Aquí adelante se encuentra el, el receso o el seno esfenoidal, y este de acá es la, de la basilar, ¿no? La apófisis basilar. Y acá en el centro, la silla turca con la glándula hipófisis dentro. La glándula hipófisis pues se divide en dos glándulas, ¿no? En dos partes, digamos así, la adenohipófisis o apófisis anterior y la neurohipófisis, cada una con un desarrollo biológico diferente y con propiedades y segregación de hormonas también de manera diferente. Se considera que la neurohipófisis es de tipo más neurológica, tiene sus raíces más neurológicas y aquí solamente aloja la oxitocina, ¿no? La oxitocina y la adenohipófisis que tiene varias, la oxitocina y la vasopresina, perdón, en la neurohipófisis, y en la adenohipófisis que básicamente segrega varias hormonas, ¿no? La hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides, la glándula suprarrenal, la STH, en fin, varios. Y un dato importante que no podemos dejar de pasar en cuenta es este quiasma óptico. El quiasma óptico que tiene una relación muy estrecha con la glándula hipófisis, sobre todo en algunas patologías como lo vamos a ir a ver. Entonces aquí tenemos la glándula hipófisis, ¿no? Se une a toda la masa encefálica a través del infundíbulo. ¿No? La glándula hipófisis se une a través del infundíbulo a todo el sistema nervioso central. Entonces eso es importante, ¿no? Porque el infundíbulo es la parte de conexión. Su irrigación básicamente está dada por estructuras de los vasos porta, no vasos porta. Y bueno, desde el punto de vista radiológico, ¿cómo nosotros lo vamos a distinguir? Empezaremos diciendo que dentro de los métodos diagnósticos se encuentra la radiografía, la tomografía y la resonancia. No, la radiografía básicamente evalúa todo lo que es la parte ósea, por lo tanto vamos a encontrar la silla turca, es la que vamos a encontrar. No vamos a ver básicamente la glándula hipófisis en sí, sino que vamos a ver la silla turca, y cuando hay un aumento de tamaño de la glándula hipófisis, pues se va a destruir esa silla turca. Pero actualmente ha dejado de ser en uso los turca por la gama de estructuras óseas que tiene. Entonces los siguientes métodos son la tomografía y la resonancia magnética. Dentro de los dos, pues la resonancia magnética es la que tiene mayor auge, tiene mayor aceptación. La tomografía no lo tanto, debido a que no tiene mucha diferenciación de contraste. En cambio, la resonancia magnética sí tiene esa capacidad incluso de diferenciar entre glándula de adenohipófisis y neurohipófisis. Entonces tiene esa capacidad de poder diferenciar y sobre todo ver las relaciones anatómicas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta es una resonancia magnética en corte sagital de la glándula hipófisis. Entonces aquí estamos viendo la adenohipófisis, la glándula hipófisis, donde acá vemos la parte anterior, la adenohipófisis, y la parte posterior, la neurohipófisis. Si ustedes pueden darse cuenta, tiene una diferencia de intensidad de señal entre una y otra. La adenohipófisis es un poco más hipointensa, mientras que la neurohipófisis es más hiperintensa. Esta capacidad de poder diferenciar
una de otra con la resonancia magnética se debe a que la neurohipófisis tiene unas sustancias eh, que son de origen neurológico, como las neurofisinas, que son sustancias que se almacenan en la neurohipófisis y por lo tanto le dan este realce de hiperintenso, mientras que la adenohipófisis tiene más un componente glandular y por lo tanto se ve de forma isointensa. Entonces aquí ustedes pueden ver, obviamente lo que está por delante es el seno esfenoidal, que como está lleno de aire, pues no te representa ninguna señal. Acá abajo la apófisis basilar, posteriormente encontramos al tronco cerebral, ¿no? Acá el mesencéfalo, el protuberance y el bulbo hacia abajo, ¿no? La conexión, como le mencionaba, con la de la hipófisis, con el tronco, perdón, con el sistema nervioso central, esta vez del tallo hipofisiario. Y por encima se encuentra estructura, que esa estructura es el quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura que interviene en la visualización, ¿no? No es más que la unión de los dos nervios ópticos, que se encuentra en una estrecha relación con la glándula hipófisis, ¿no? Sobre todo en los tumores de crecimiento. Aquí vemos, esta es una secuencia T1, aquí vemos una secuencia T2, una secuencia también ecogradiente, perdón, donde también se ve, en todas se va a ver esta diferenciación, ¿no? Entre adenohipófisis y neurohipófisis, resaltando siempre que la neurohipófisis va a ser hiperintensa, ¿no? La neurohipófisis en cualquier secuencia se va a ver hiperintensa. Aquí vemos un corte sagital. Perdón, un minuto, chicos, ahorita regreso. Ya le escucha, ¿sí se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, les decía que esta es una resonancia en corte coronal, ¿no? Donde podemos visualizar acá el sistema ventricular, aquí el tallo hipofisiario y aquí en el centro la glándula hipófisis entre los lóbulos temporales y las estructuras adyacentes más cercanas a la glándula hipófisis en la lateral, que es el seno cavernoso. No, el seno cavernoso, que dentro, recuerden que es una es una estructura por donde interiormente pasa la arteria carótida y a los costados se encuentran el tercer, cuarto y el quinto par craneal, ¿no? Y de todo esto envuelto por una estructura venosa. En el centro la glándula hipófisis, ¿no? Con el infundíbulo, y acá por encima esta estructura pequeña, tenue, horizontalizada, no es más que la unión de los dos nervios ópticos, ¿no? Los dos nervios ópticos. Aquí vemos igual, acá vemos la glándula hipófisis del seno esfenoidal, y aquí el infundíbulo y aquí los nervios ópticos.
Ahora, ¿cuál es el protocolo de estudio de resonancia magnética? Bueno, en realidad existen varios protocolos, pero se puede utilizar o se estudia o sea, se da imágenes en sagital, coronal, T1, T2, y este de acá que es el componente dinámico GD, que significa gadolinio. Ese es el estudio contrastado, digamos. La glándula hipófisis, por su alta vascularidad con los vasos porta, pues van a captar contraste. Sobre todo la adenohipófisis capta ampliamente contraste para hacer diagnósticos diferenciales de los microadenomas. ¿Qué se puede ver con la patología de la hipófisis? Pues patología inflamatoria, tumoral, o sea, inflamación de la glándula hipófisis, en caso de las hipofisitis o las infundíbulo, inflamación del infundíbulo, también patología tumoral. Aquí básicamente hablamos de los microadenomas y los macroadenomas, patología infecciosa y patología congénita, que es un poco más rara. Vamos a abocarnos a lo que es la patología tumoral en el microadenoma y el macroadenoma. Y el craneofaringioma, que también es un tumor propio de niños, ya que tiene características muy importantes que lo diferencian de otro tipo de tumores. Vamos al microadenoma. ¿Qué es el microadenoma? Es una lesión hipofisiaria menor de 1 centímetro. Ya menor de 1 centímetro. Esa es la característica entre la diferencia entre un microadenoma y un macroadenoma. El microadenoma es menor de 1 centímetro y el macroadenoma generalmente es mayor de 1 centímetro. Característicamente con menor realce que el resto de la adenohipófisis en las fases iniciales de estudio dinámico. Pueden tener degeneración quísica, imagen hiperintensa en T2 y hipointensa en T1. Bueno, la característica es que estos microadenomas no realzan, o sea, no realzan en fase contrastada. Normalmente la hipófisis tiene un diámetro de entre 7, dependiendo el tamaño de la hipófisis es variable dependiendo de la edad en la que se encuentra el paciente. Generalmente crece más en la pubertad, llegando a tener hasta 7, 8 o 9 milímetros, y en los estados fisiológicos como el embarazo, por ejemplo. Posteriormente ya se va reduciendo, en edades avanzadas puede llegar hasta 3 o 4 o 5 milímetros de altura, dependiendo, y ya en edades muy, muy avanzadas lo que se hace prácticamente desaparece la glándula hipófisis, se vuelve solamente laminar, y forman el síndrome de la silla turca. Pero normalmente en un paciente de edad promedio, digamos de 30, 40 años, más o menos tiene una altura de 7 a 8 milímetros. Entonces, cuando los microadenomas son lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, o sea, de menores de 10 milímetros, que por lo general no sobrepasan la glándula hipófisis, o sea, se encuentran dentro de la glándula hipófisis. Su característica importante de los microadenomas es que pueden ser secretores de hormonas. El microadenoma más característico, el más común, el más frecuente es el prolactinoma. Estos prolactinomas son tumores pequeños que segregan prolactina, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Segregan prolactina, y ustedes saben que la prolactina es productor de la leche o de la secreción láctea en las mamas en las mujeres embarazadas. Entonces lo que ocurre es que este prolactinoma va a segregar prolactina y por lo tanto la mujer va a tener ciclos anovulatorios, va a tener una congestión mamaria y va a producir leche sin necesidad de estar embarazada. Y en algunos casos puede también inhibir la concepción, o sea, la mujer se vuelve infértil. Entonces es necesario detectar estos prolactinomas. Son lesiones pequeñas, tumores pequeños. A veces pueden crecer un poquito más, pero nunca alcanzan más de 10 milímetros. Por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí, no compromete el quiasma óptico. Acá está la hipófisis, acá está el infundíbulo y acá está el quiasma óptico. Estas dos zonas que ustedes ven de señal hiposeñal o, digamos, sin señal, negro, digamos, es las arterias carótidas. Y acá está la glándula hipófisis un poquito más crecida. Entonces, los microadenomas pueden ser productores de hormonas. El más frecuente es el microprolactinoma.
Y aquí está, nuevamente se necesita contraste para hacer el diagnóstico de esto, porque los micropractinomas generalmente no captan contraste. Son menores de aquí, en este caso, un micropractinoma de 6 milímetros o 0.6 centímetros. Aquí vemos, o aquí ya vemos un prolactinoma un poquito más crecido. Aquí vemos un prolactinoma un poquito más grande. Los macroadenomas son tumores mayores de 1 centímetro. Estos tumores pueden, generalmente miden 12 milímetros, 13 milímetros, pueden sangrar y visualizarse un nivel líquido de distinta intensidad de señal según el estudio evolutivo de la sangre. También pueden tener regeneración quística, pueden invadir el semeno cavernoso y general afectar también el quiasma óptico, que es una de las complicaciones de esos tumores. Miren, aquí tenemos, este es un corte coronal y este es un corte sagital. En el corte coronal vemos acá están los senos, perdón, el sistema ventricular, el lóbulo temporal derecho, el lóbulo temporal izquierdo, que están las arterias carótidas, y en el centro, esa pequeña estructura que ustedes veían en las imágenes anteriores, pues aquí se convirtió en un extenso tumor monstruoso, ¿no? Grande. Incluso, mira, aquí debería ser el quiasma óptico y ni siquiera se ve. Todo esto es el tumor. Estos son los macroadenomas. Y en el corte sagital, miren, el macroadenoma ya está invadiendo incluso la base craneal. Entonces aquí está el macroadenoma, comprime obviamente estos tumores al comprimir el quiasma óptico, pues lo que hace es que el paciente pierda la visión. Por eso es que uno de los diagnósticos diferenciales en pacientes con trastornos de la visión es el evaluar un macroadenoma. Generalmente los macroadenomas no son funcionantes, es decir, no producen hormonas. Lo que hacen simplemente, el problema que ocasionan esto es por compresión de las estructuras que se encuentran adyacentes. Puede comprimir, por ejemplo, las carótidas, la carótida derecha, la carótida izquierda, si es que su crecimiento es horizontal, y si su crecimiento es vertical, pues lo primero que va a afectar por su cercanía es el quiasma óptico. Y entonces el paciente presenta hemianopsias cuando el compromiso es pequeño, pero a medida que va el tumor creciendo, el compromiso se hace mayor de los quiasmas y por lo tanto puede haber una ceguera total que es recuperable si el paciente es operado a tiempo. Entonces aquí vemos, miren, este es un macroadenoma, este es un macroadenoma más o menos pequeño, que está invadiendo un poco el seno esfenoidal. Aquí está el quiasma, miren, este es el macroadenoma. Está comprimiendo el tallo hipoficiario nada más. Y estos son macroadenomas con degeneraciones quísticas, ¿no? Un macroadenoma quística con un sangrado. Cuando hay un sangrado dentro de los tumores de los macroadenomas se conoce como apoplejía hipoficiaria, ¿no? Miren, este es un tumor que se conoce como quiste de la bolsa de Rathke. No son variantes, digamos, de los tumores. Aquí está el quiste de la bolsa de Rathke. No, pequeños tumores, pequeñas tumoraciones quísticas que se encuentran a nivel del infundíbulo, sería en este caso. Miren, en este caso ya es de una persona avanzada porque ya la glándula hipófisis junto con la glándula hipófisis ya forman una concavidad, ¿no? A eso le decía que la glándula hipófisis a medida que pasan los años se va involucionando. Hay otras patologías congénitas como quiste de la bolsa rara, neurohipófisis ectópica, es decir, la neurohipófisis no se encuentra detrás de la neurohipófisis, de la adenohipófisis, sino se encuentra, por ejemplo, un poco más arriba, quistes apofisiarios, amartomas, ¿no? En tomografía, el quiste de la bolsa de Rathke se ve hiperintenso y este es un gran quiste de la bolsa de Rathke, ¿no? Que también debe estar comprimiendo el quiasma óptico. Miren aquí otra vez un quiste hipoficiario congénito, acá otra vez un quiste hipoficiario congénito, pero que no compromete el quiasma óptico que se ve acá, ¿no? Amartomas, pequeñas lesiones a nivel del infundíbulo. La patología es variada en realidad. Acá hay daño, acá hay un daño a nivel de la parte posterior de la hipófisis, ¿no? Hay daño en la neurohipófisis que produce la diabetes insípida, debido a que la neurohipófisis pues produce la ADH, ¿no? Bueno, y eso es básicamente la patología, en resumen, la descripción de lo que es la hipófisis. ¿Tienen alguna duda o pregunta?
Nada, todo está claro. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Buenas. En la parte del microadenoma dijo que cuando solo era por compresión de estructuras adyacentes, cuando era horizontal era el quiasma óptico, ¿verdad? ¿O era la carótida? No, a ver, vamos. Espérate un poco. A ver, en el microadenoma no hay... El problema del microadenoma es que es funcionante, es decir, va a generar una hormona. En el caso del macroadenoma, generalmente no es, no todos, obviamente, hay algunos macroadenomas que sí son funcionantes, pero en el caso del microadenoma, la gran mayoría son funcionantes y en los macroadenomas generalmente no son funcionantes, sino son, tienen el problema de la compresión, o sea, crecen demasiado. Y eso es lo que va a hacer el compromiso de las estructuras adyacentes. Cuando crece en forma horizontal, obviamente aquí se encuentra acá el seno cavernoso. ¿Qué estructuras se encuentran adyacentes a los costados de la glándula hipófisis? Pues el seno cavernoso, dentro del seno cavernoso está la arteria carótida y adyacente a la arteria carótida están el tercer, cuarto y quinto par craneal. Cuando los macroadenomas crecen de forma horizontal, lo que van a afectar son los senos cavernosos, entonces la clínica de presentación es diferente. Hay caída del párpado, afecta el tercer par craneal, hay visión borrosa, dependiendo del nervio más comprometido. Pero si el macroadenoma crece hacia arriba, como es este caso, pues lo primero no va a afectar el tercer, ni el cuarto, ni el quinto par craneal, va a afectar el primer par craneal, que es el nervio óptico, que se encuentra por arriba en el quiasma óptico. Entonces, según su crecimiento de este tumor, se va a presentar el cuadro clínico. Si es hacia arriba, pues lo que va a afectar es el quiasma óptico y lo que va a haber son hemianopsias bitemporales o temporales, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos a la siguiente clase.